Iron John es una persona natural. En la década de 1960 del siglo pasado, el evento más importante era el Mister Universo de la NAVA. Y posteriormente llegó Joy Wader con grandes ingresos económicos a los atletas. Yo tengo la polémica con Ander Basurto del tema de los falsos naturales. Yo he recibido, por ejemplo, por DM amenazas. El Arnold podría superar al Olympia en calidad, en prestigio, como el mayor evento de culturismo. Incluso Arnold ha dicho que el año que viene para el Open puede haber un premio de $1 millón. Llevar a un físico a porcentajes de grasa de un dígito, con diuresis, aunque sea natural, realmente el culturista ni siquiera gana, al menos que ganes la competición, pero si vas a una competición de 30 personas ni siquiera gana los gastos de esa preparación, ¿vale? El culturismo sigue siendo una disciplina muy de nicho. Amigos, nuevo episodio con el verdugo y el terror de los falsos naturales. Iron John, ¿cómo estamos? Muy bien, amigo Mario, pues aquí estamos. Muchísimas gracias sobre todo por invitarme, por participar en una charla más contigo, que es un auténtico placer. Y aquí pues a dar guerra, ya sabes que yo como siempre sin filtros. Qué bueno, amigo. Vamos a hablar de culturismo, toda la actualidad, lo bueno, lo malo, lo que nadie te cuenta, lo que otros no se atreven. E iniciamos con el Arnold Classic. Aquí va una pregunta directa. ¿El Arnold podría superar al Olympia en calidad, en prestigio, como el mayor evento de culturismo? Pues a ver, desde luego están haciendo por mejorarlo, ¿vale? Partiendo primero de la base de los premios. Evidentemente, los premios son siempre un aliciente para los atletas. Entonces, creo que por esa parte ya son el evento con el mayor premio e incluso Arnold ha dicho que el año que viene para el Open puede haber un premio de $1 millón, lo cual pues es un fuerte aliciente en comparativa al Mister Olympia. Luego también está el tema de la organización. Yo conozco ya bastante gente que ha estado allí, incluso que han participado en el Arnold, ¿vale? En el caso de Sandra Colorado, una española, tengo muy buena relación tanto con ella como con su marido, y dicen que aquello es un auténtico espectáculo. Ella ha competido tanto en el Olympia como en el Arnold. Dice que es absolutamente diferente, está muy bien diseñado, prácticamente te recogen de la habitación, te llevan al evento, una maravilla. Luego que pasa que el prestigio del Olympia lleva arrastrando muchísimos años, ¿vale? Al final son muchísimos años en los que el Olympia es el Olympia y es complicado en ese sentido que pueda llegar a meterle mano por esa vía. Pero, quién sabe, a lo mejor con el tiempo sí que podría. Desde luego están haciendo las cosas para poder llevárselo a su terreno y convertirse en el mayor evento de culturismo a nivel mundial. Sí, amigo, todo es posible porque hace 60 años aproximadamente, en la década de 1960 del siglo pasado, el evento más importante era el Mister Universo de la NAVA. Y posteriormente llegó Joy Wader con grandes ingresos económicos a los atletas y se llevó a Arnold, se llevó a Frank Zane, a los mejores al Olympia, y ellos habían sido campeones del Mister Universo NAVA, y NAVA ya no ha podido ser jamás lo que era antes. Sin duda, o sea, es así, o sea, el que era un Mister Universo antes era el culmen de aquella época. Hay mucha gente que no lo sabe, sobre todo la gente más joven, lo desconocen, incluso pues el Mister Universo se ha seguido celebrando, pero evidentemente ya no tiene la repercusión, sobre todo de hace un par de décadas hacia acá, ya prácticamente es casi irrelevante, ¿vale? Sin quitarle mérito, evidentemente, que es algo complicado. Y como bien has dicho, al final, a ver, como todos los deportes o como muchas cosas en la vida, por desgracia, el dinero lo mueve. El dinero casi lo mueve todo. Y si hay eventos donde Mira, tenemos otro ejemplo en el culturismo, ¿vale? Quitando esos dos grandes referentes a nivel de eventos, que sería tanto el Arnold como el Olympia, ha habido una competición que lleva muy poquito tiempo y que a día de hoy sea probablemente la tercera competición, por así decirlo, a nivel internacional, que es el Dubai Pro.
¿Y por qué toda la gente quiere ir al Dubai Pro? Por la parte económica. Esto es así, ¿no? Praga, por ejemplo, su promotor es alguien con mucho dinero y fíjate, o sea, Praga este año, sin ir más lejos, en Open hemos tenido a Samson Dauda, hemos tenido a Fitzwater, que me imagino que hablaremos ahora de él. El año pasado, entonces, bueno, 2024, tuvo la única competición de la categoría Open de Chris Bumstead, ¿vale? Que fue muy curioso que se viniese a Praga a competir. Y al final, pues todo es una parte económica. Y evidentemente el dinero, sobre todo en esto, lo mueve todo. Y yo pienso que sí, que a lo mejor por esa vía puede llevarse el gato al agua Arnold. Así es, amigo. Nava existe en Europa, existe en España, Nava. Nava no, o sea, como tal no, va a través de otra federación, creo que aquí es WABA, WABB. Ok, no sabía, ¿eh? Sí. Y creo que digamos que luego ya la internacional sí que a lo mejor es NAVA, ¿vale? Y es, digamos que para clasificar al Mister Universo desde aquí sería a través de la organización de WABA. Creo recordar, ¿eh? Y antes de entrar de lleno al Sí. Arnold Classic, quiero abordar el tema de los naturales. Sí. Yo siento que aquí en México, no sé cómo suceda, qué situación tengan en España, el culturismo natural se ha vuelto un negocio muy grande con una narrativa muy bonita de supuestamente salud y de que todos son naturales, cuando realmente los que más ganan son los organizadores, los promotores del evento y los falsos naturales. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues sí, mira, justamente esta semana he tenido una entrevista, se subió ayer, ya veremos cuándo sale este vídeo, ¿vale? Pero bueno, la subí ayer jueves, con dos chicos que han traído una organización nueva de Estados Unidos, se llama OCB, con muy buenas, pues bueno, se les ve bastante loables en lo que están tratando de hacer, buenos controles antidoping, pero ya le he dicho que evidentemente estarán bajo el foco hasta que realmente todo eso que están prometiendo lo cumplan. Al final esto tampoco se difiere en exceso con lo que es el culturismo, porque nosotros lo que la gran mayoría la gran mayoría del público ve del culturismo es el Olympia, es el Arnold, son estas grandes competiciones y a nivel profesional, pero lo que es a nivel amateur, lo que es a nivel profesional incluso de nivel bajo, realmente el culturista ni siquiera gana, al menos que ganes la competición, pero si vas a una competición de 30 personas ni siquiera gana los gastos de esa preparación, ¿vale? El culturismo sigue siendo una disciplina muy de nicho, que está creciendo, y aquí en el tema del culturismo natural es verdad que han sabido ahondar donde pues en una especie de paradigma de la salud que realmente, si bien es cierto, es más saludable que tomar farmacología, eso es obvio, pero al final es una disciplina de un alto rendimiento, siendo natural, ¿vale? Ya pues, luego extrapolamos, luego hablamos del tema de los falsos naturales. Llevar a un físico a porcentajes de grasa de un dígito, con diuresis, aunque sea natural, con entrenamientos exhaustivos, con toda esa disciplina, tal, eso genera problemas tanto a nivel fisiológico como a nivel mental. Entonces, cualquier disciplina llevada al extremo y el culturismo en cualquier categoría tiene eso de salud, tiene poco. Ahora bien, ¿que es más saludable que el otro? Pues obvio que sí. Problemática, pues que ya estamos viendo que no hay tanto, que no hay tanto natural, que hay muchos falsos naturales que sí que consumen, aunque sean en dosis más pequeñas y que pasan los controles, que los promotores se ganan a muchos jóvenes con esa narrativa para sus cursos, sus formaciones, etcétera. Y al final, pues es un círculo vicioso que en algún momento tendrá que romper por algún lado y pues establecerse como algo o más honesto o terminará muriendo, porque evidentemente no pueden competir con los otros físicos a nivel visual. No sé tú qué opinas, Mario. Amigo, para que te des cuenta el nivel de culturismo natural que hay en México y tú me das tu opinión. Sí. Ya he invitado a varios episodios Sí. a atletas naturales, campeones naturales muy respetados, y les he preguntado, ¿conocen a alguien que ha dado positivo en algún evento de culturismo natural cuando se han hecho no cientos, sino miles de antidopings en todo el territorio mexicano? Y hasta ahorita nadie ha sabido de alguien que haya dado positivo.
¿Será que en México todos somos naturales o será que es una simulación y realmente el antidoping agarran el examen de orina y así como llega, lo tiran y se ahorran una buena cantidad de dinero? A ver, es que esto es como todo, ¿vale? Yo quiero creer en el culturismo natural, yo quiero creer, ¿verdad? Quiero creer en muchas cosas. La problemática que tenemos es, por un lado, las organizaciones de culturismo natural, ¿qué es lo que quieren? Tener los mejores físicos al igual que cualquier evento de culturismo tradicional. Esto es así, al final es un físico que detrás va un nombre, en el culturismo tradicional, pues un Samson Dauda, un Andrew Jacket, un Chris Bumstead cuando tenías, pues todos los organizadores de eventos quieren tenerle en sus eventos. Eso es obvio. ¿Qué sucede? Que en el culturismo natural, cuanto mejores físicos salgan, cuanto más se salgan de la media, más van a llamar la atención, más van a poder cobrar, más entradas van a vender. Entonces, al final, es cierto que, claro, no tenemos pruebas de que estos organizadores hagan lo que, pues eso, lo que pensamos, ¿no? De que tiren el bote del meado a la basura según lo recogen. O si no lo hacen. Amigo, Aaron, no tenemos pruebas ni tenemos dudas. Esa es buena frase, me estaba pasando por la cabeza ese meme. Ese meme. Es que es una verdad. Y luego, incluso si las hacen, lo que yo, por ejemplo, he podido investigar de la organización más grande a nivel mundial o de las más grandes, que aquí en España es la más grande y sé que en México ha llegado no hace tanto, que es la WNBF, sus controles son una auténtica mierda, como ya comentamos. O sea, es que sus controles, yo he estado haciendo cálculos y creo que no gastan ni 80 euros por atleta. O sea, sé unos $90. ¿Qué control antidoping puedes hacer por $90? Por muchos que mandes o por mucho que te lo traten de hacer a granel, como se diría aquí en España, ¿no? A más, menos. No se puede. Si no se invierte, no se puede. Entonces, si no generas esa seguridad, además, disculpa que aquí me extienda un poco, Mario, hay que tener en cuenta una cosa. El culturismo natural es necesario para que se le tome en serio que los controles antidopaje sean serios, porque su rival, que es el culturismo tradicional, tiene carta blanca en eso, se tiene que distinguir de manera frontal. No es como, no hay un fútbol de dopados, fútbol natural. No hay ninguna disciplina, solo sucede en el culturismo. Entonces, si en el culturismo sucede y encima lo tradicional es donde se permite un poco la carta blanca, si te quieres destacar tienes que hacer las cosas bien. Si no, pues sucederá todo esto, este circo que se ha creado, gente que se ve que está dopada, como bien hablabas, miles de analíticas y no aparece ninguno. Aquí en España, por ejemplo, la WNBF solo hubo de 163 casos uno y era un entrenador. No me lo creo. No me lo creo. Ah, esa está buena, esa está buena. Además, ha habido gente que les han echado atrás por el polígrafo, pero sin embargo no les han cogido en el control antidoping. ¿Qué falla? ¿Dónde estamos? No tiene Sí. sentido. De entrada, lo que es la insulina y el consumo de hormona de crecimiento y otros péptidos no se detecta en examen de orina, debe de ser en examen de sangre. De entrada. Y aquí va otra, en México, solo en nuestro querido México sucede. Hay una categoría y una liga, se llama Games. Sí. Es supuestamente natural. ¿Sabes cuál es el examen antidoping que realizan? Simplemente te preguntan si eres natural y mientras pagues, entras. Me parece que sí, vi tu vídeo, además creo que lo comenté y lo puse en mis historias. Es que ese es el nivel. Ese es el problema, ese es el nivel. Es más, yo de toda esta polémica que yo he sacado y he generado, al único estudio, porque yo he recopilado estudios, he traído profesionales, ellos solo se acogen a un único estudio de un único sujeto. Yo habré traído más de medio centenar de estudios que demuestra que todo lo que ha salido de estos dos culturistas no se sostiene a nivel científico. Ellos solo se han cogido a un estudio y su prueba antidoping era preguntarle al atleta si se había dopado, él dijo que no y fin. ¿Vale? Entonces, es que ese es el problema, que así no se les puede tomar en serio. Estos chicos, por ejemplo, me han sido muy honestos. Los chicos estos que les he entrevistado, ellos me han dicho, este es el primer año, solo tienen un evento que va a ser en septiembre. Ahora mismo su hoja de ruta es este año hacer el mejor control
antidoping de orina, que además lo van a llevar a un laboratorio. Yo tengo los datos del laboratorio, lo he verificado, que es de la WADA, de aquí en España. Aquí en España hay dos, ¿vale? O sea, laboratorio serio. Y el polígrafo, que yo sinceramente, aunque discrepe totalmente de él, creo que les obligan, al ser norteamericana, en Norteamérica el tema del polígrafo se lleva mucho, pero bueno. Y me han dicho que para 2027 sí que van a incluir análisis de sangre, que ya les he dicho, como no le prometan, les pienso dar palos hasta en el cielo de la boca. Pero ya, si realmente ellos auditan y hacen público las analíticas de orina y analíticas de sangre, joder, pues por lo menos se están tratando de hacer bien. Que se les va a colar, bueno, se cuelan en los Juegos Olímpicos. Pero si lo haces así, yo de una diré a los chicos, ahí, competir ahí, porque por lo menos sabéis que con el que vais a competir al lado tiene menos posibilidad de que vaya dopado con el resto. Estos chicos van a hacer examen sanguíneo. Sí. Es más, ellos también se han comprometido, ¿vale? Que evidentemente yo entiendo que esto ya será más de cara a finales del 27, principios del 28, o sea, calabros, de incluir a los campeones, a los grandes campeones que puedan tener en España, pasaporte biológico. O sea, fíjate hasta qué nivel quieren hacer las cosas bien. Ah, eso es bueno, ¿eh? Oye, es que si hacen eso, yo al final yo les fui a pillar y les fui a meter caña y discrepé con ellos en otras cosas, pero bueno, de momento lo que estáis prometiendo tiene buena pinta, pero lo tienen que cumplir. Porque luego... ¿Y qué piensas de a los atletas analizarle el tamaño de sus testículos para ver si son naturales o no después de cierto tiempo? Esa pregunta me la hicieron y yo abogué e incluso me planteé a montar una empresa especializada en un pasaporte testicular. Sí, porque a veces empieza con el tamaño y luego terminas con como pasas deshidratadas, amigo. Literal. Es más, está difícil así. A más de muchos naturales, habría que pasarles un control de eso y veremos el tamaño de sus gónadas, a ver si se corresponde con el, con el escrotal. Sí, sí, amigo. Y ahora sí, entramos de lleno al Arnold Classic. Conclusiones directas. Vámonos a la Open primero. A cuchillo. Una gran decepción. Gran decepción para mí. Para mí, gran decepción. Y además yo puse un post que se me ha criticado mucho y luego se ha reafirmado con el Detroit y lo veremos en el resto. La categoría Open está agonizando. La categoría Open está agonizando porque no paramos de ver una fuerte involución en los atletas. Por no desviarme, aquí en Arnold vimos un top 4. Realmente ninguno de los que, pues eso, compartieron el top 4 salió mejor que en sus versiones de 2025. Vimos físicos realmente paupérrimos para el nivel que tienen, como el caso de Martin Fitzwater, que ahora si quieres hablamos un poco de su polémica. Vimos un Andrew Jacket ganador que se le vio peor que tanto en el Olimpia del año pasado como en el Rumanía Pro de aquí, de Europa, donde salió mucho mejor. Hadi en las finales remontó, pero la condición del prejudging fue probablemente de las peores condiciones que hemos visto a Hadi pues desde que es profesional. Y en el caso de Nick Walker sí que pudo sacar una condición correcta, pero el físico está totalmente destrozado, o sea, tiene pues eso. Y es que la estructura de Nick Walker, la simetría, las proporciones, es un físico que realmente no agrada, no. Por más condicionado que esté. No. Para empezar, su peor baza a nivel estructural es la fuerte descompensación que tiene entre el tren superior y el tren inferior a nivel de longitud. Es muy paticorto, ¿vale? Entonces, eso ya, por desgracia, es con lo que se nace, pero eso ya canta. Luego, el problema de las varices en las piernas, que es un auténtico horror, pero bueno, siempre lo ha tenido. Y el problema que ha tenido Nick es que cuando él ya se hizo profesional, yo le sigo desde que él es amateur en redes sociales y ya se le veía un mutante y de ahí donde vino el tema del mutante. Él, ese papel del mutante se lo ha comido y él ha sido a crecer en vez de tratar mantener todo lo posible la línea, en vez de hacer ese esfuerzo que hace y muy bien del control abdominal,
que ya lo está perdiendo porque ya es que es demasiado masivo a nivel visceral, tiene que ser, es un destrozo. En vez de haber tratado de decir, bueno, voy a tratar de mantener la simetría, pues eso, ¿no? Un poquito la estructura, dentro de que no soy más agraciado, mantener una línea lo más bonita posible, y al final se ha ido por la masividad. En un cuerpo así, la masividad se puede ir a un cuerpo pues como el de Samson Dauda o el de Andrew Jack, gente muy grande, con buenas proporciones entre extremidades. Pues un Samson Dauda que ahora mismo te puede estar pesando más de 160 kilos en volumen, pero que puede salir muy bien al escenario. Ronnie, etcétera, ¿no? También en el pasado tengo muchos casos. Pero en un caso de alguien tan chaparrito, como diréis vosotros, no queda bien. La verdad, es una pena. Yo pienso que el último gran campeón del Olimpia, que digas, es todo, mis respetos, Phil Heath. Y ya fue hace tiempo. Sin lugar a dudas. Para mí es mi físico favorito de la historia. Físico. Culturista sería Ronnie. ¿Su prime? Sí. ¿Su prime cuándo fue? ¿Crees que fue al inicio? Sí, 11-12. 2011-2012. 11-12. Sí. Yo creo que ese físico es el físico, ¿vale? O sea, como digo, Ronnie para mí, a nivel del aura, de lo que fue el culturista, de todo, ¿vale? Es verdad que siempre estará en el pedestal y de ahí será muy difícil que alguien le baje. Pero a nivel físico, si me dijeran, John, ¿qué físico te gustaría tener si fueses Open? Es el de él, con sus limitaciones, con sus clavículas ajustadas, tal, con todo lo que tú quieras. Pero es que era precioso, era redondo, masivo, brazos enormes, buenas piernas, buena definición, la mejor espalda para mí de la historia. Era una locura y él fue el último. Y aquí un punto importante, Iron, libre de sintol y de ciertos aceites. Sin duda, sin duda. No hubo nunca un atisbo que se le pueda hacer, que se le pudiera achacar de localizados. Y eso da gusto verlo, porque es verdad que si bien se lleva usando muchísimos años, esto no es nada nuevo, es verdad que cada vez vemos más abuso de él. Y es una pena. Y esto es debido a que el jueceo lo permite, porque el atleta va a hacer todo lo posible por ganar. Entonces, si hay una tendencia y el jueceo permite ciertos parámetros, ciertas estructuras y fallas, entonces el atleta va a ir sobre el ganador, la tendencia se crea y se sigue esa línea, desgraciadamente. Sin lugar a dudas, Mario. El problema que tenemos hoy en día en el culturismo es precisamente lo que se está o cómo se está juzgando. ¿Por qué lo digo? Los Open no salen condicionados porque no se premia la condición. Es así de sencillo. El tema de los aceites o de los localizados, ácido hialurónico, el PMMA que se ha salido este 2025, pues es lo mismo, porque se ve claramente y no lo juzgan. Mira, yo tengo mi preparador, Sergio Dufour, ¿vale? Que aquí en España bueno, es una eminencia. Él ha sido un gran competidor a nivel amateur y a él, cuando él competía, incluso, ¿vale? Esto se lo he escuchado de él, no sé si se lo llegan a hacer él, pero él lo vio o tal. Los jueces podían subir o al backstage y les podían palpar y tocar para ver si llevaban localizados. Y si lo ven, el último. O sea, hasta ese nivel había antes. Hasta ese nivel. No sabía eso. Decían, totalmente fuera de lugar. Si hay localizados, te vas a ir el último. Y los jueces ir a palpar al culturista si veían indicios o si veían algo raro. Hoy en día es que ves el line-up y el que no lo lleva en un lado lo lleva en otro. Yo por eso ya he dejado de criticarlo, porque es que lo lleva el 90 y largos por ciento. Sí. Algunos mejor aplicados, otros mejor, otros peor, pero por desgracia ya vive dentro del culturismo. Y claro, si lo hace el 80 o el 90% de la gente, pues ese culturista que quiere destacar y que quiere estar ahí arriba, no le queda más remedio que pasar por ese aro. Si tengo un grupo débil, pues lo tengo que tirar por ahí. Una desgracia, sí, pero a eso se está convirtiendo el culturismo, por desgracia. Entrando de lleno al tema de Martin Fitzwater, ¿crees que es responsable de todas sus acciones o es una víctima del sistema de los anabólicos, la presión, grandes dosis de trembolona? A día de hoy, ¿cómo lo ves? A ver, evidentemente
el uso de farmacología de estas características, que ya está más que demostrado que tiene fuertes condicionantes a nivel neuropsicológico, y puede afectar, todo puede afectar. La presión puede afectar, pero el único responsable es él. Incluso que se habla también, incluso la familia ha salido diciendo un comunicado, que Martin de toda la vida ha tenido ha tenido ciertos problemas a nivel psicológico o a nivel psiquiátrico, estuvo condenado, o sea, muchas cosas. Y en eso podemos estar en cierto modo de acuerdo de que hay un murmullo de cosas que se pueden aunar. Pero aquí cada uno tiene que ser responsable de su vida. Y yo creo que Martin la lió, yo he sido muy duro con él, creo que se está siendo muy laxo porque ya tuvimos el problema de Praga, no sé si recuerdas, Mario, lo que sucedió en Praga. No recuerdo. ¿Qué sucedió? Pues en Praga, no recuerdo quién fue el periodista, pero hubo un periodista porque Martin ha ganado los 2 últimos Praga Pro, ¿de acuerdo? El de 2024 se lo gana a Chris Bumstead, ¿vale? Que fue esa competición que Chris Bumstead hizo primero. Y él en las semifinales salió muy mal. Es más, mucha gente dijo que debió ganar Chris Bumstead, que aunque hubiese una falta de tal, por el cómputo debía haber ganado. Y ese periodista, antes del Praga de 2025, pues hizo una crítica, es un canal americano, no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿vale? Le hizo una crítica como todo el mundo, ¿vale? Creo recordar que esa crítica iba un poco entonada de que si salía de la misma manera con el line-up que iba a haber este año, pues no lo iba a volver a ganar. Lo ganó, que es en esa competición, hay que recordar que compitió contra nuestro Joan Pradels, ¿vale? Que estuvo ahí muy en boga de todo el mundo, con Keon Person, que fue su debut en Open, Samson Dauda, que era el favorito, y él, ¿vale? Eso, digamos, fue el top 4, y Criso, y fue el top 5. Y él salió, el mejor Martin salió en ese Praga, ¿vale? Se lleva el campeonato, gana a Samson Dauda. Estaba pues en el cielo. Bueno, pues cuando se baja, se encuentra con este periodista de frente. Se va hacia él, le dice varios improperios y le pega un cachetazo en la cámara, ¿vale? O sea, le agrede. Sí recuerdo ya esa. Claro, ya ahí salió el Guindy en el canal de Olimpia diciendo que se le tendría que sancionar, no se hizo nada, ¿vale? Y ahora nos encontramos con la problemática del Arnold, ¿vale? Donde vemos, primero, gestos que pueden ser reprochables, ¿ok? Como puede ser el no dar la mano a un contrincante, como puede ser celebrar, que ahí, bueno, es verdad que se va muy bien con Jagger y eso se puede comprar, pero la problemática de después del backstage, eso sí fue un problema, porque ahí se habla de empujones que el propio Nick Walker lo afirma en Instagram. Eso no puede permitirlo la organización ni la federación, por un lado. Y luego toda la problemática de las redes sociales, haciéndose la víctima, haciéndose pasar por el Joker como un villano incomprendido. Está claro que mentalmente puedas tener problemas, la presión, todo eso es comprable, pero no se puede extralimitar. Y parece que no le van a sancionar otra vez. Y no me extrañaría pues que dentro de un año y medio, el bueno de Martin se le vaya otra vez la cabeza. Y la próxima vez, ¿qué será? ¿Una agresión en plena tarima? Escenario. Sí. No me parece bien. Y me parece que, vamos, tendría que recibir, yo bajo mi punto de vista, una sanción pues, para que por lo menos la organización y la federación muestren, ¿vale? Que hay tolerancia cero hacia esas actitudes. No sé tú qué opinas, Mario, en este sentido. Sí, de acuerdo. Mira, yo le digo siempre a mis atletas, imagínate, y si son amateurs, Sí. no a nivel ni profesional ni Olimpia. Les digo, si tienen problemas económicos, si tienen problemas mentales, si no, es más, incluso si no tienes la genética, no entres al mundo del culturismo de manera competitiva y con anabólicos. Entonces, si ya Martin trae problemas mentales, el querer ser Olimpia puede conllevar a un daño muy grande para él y para los demás. Porque sabemos que
trembolona y muchos anabólicos son neurotóxicos. No solamente te destruyen el hígado, riñones, hipertrofia del corazón, o sea, son neurotóxicos. Sí, sí. Es una bomba. Es una absoluta bomba y me parece algo muy inteligente y muy loable por tu parte, que llevas a atletas y demás, hacerles esta reflexión. ¿Qué pasa? Que Martin sí tiene la genética, ¿vale? Entonces, claro, es muy complicado. Yo creo que Martin, si tuviese la cabeza sentada y sacase el físico de Praga constantemente, más pronto que tarde podría alcanzar un Olimpia viendo el nivel que hay. Que ya que te sale mal, que Javi está en decadencia, que Samson Dauda siempre es una incógnita. Puede ser, pero claro, no está bien y evidentemente con la cantidad de fármacos que utilizan, como bien dices, con la neurotoxicidad tan importante que traen, es un caldo de cultivo que aboca al desastre. El Classic ha sido muy chulo, me ha gustado mucho porque hemos visto, bueno, se quedó bastante descafeinado con la baja de Mike, ¿vale? Que esto es un tema también yo creo que a tratar, el tema del peso de Mike, si tiene que pasar a 212, si no tiene que pasar. La verdad es que yo siempre digo que un atleta que está tan arriba en una categoría no podemos obligarle, ¿vale? Entre comillas, a decir que se cambie de categoría. Ha sido 2 veces segundo del Olimpia, lo tiene acariciándolo con los dedos. Tampoco podemos presionarle. Ahora, el tema del peso es más que evidente que va muy justo, porque fueron 2 kilos con algo, me parece que fueron 5 o 6 libras, lo que no dio, y eso, las horas que te dan para un segundo pesaje se pierden. Se pierden relativa, no digo fácil, pero se pierden, ¿vale? Porque hay muchísimos culturistas que les pasa. ¿Cómo iría de apretado, cómo iría ya de ajustado para no poder darlo horas después? Iría, vamos. Entonces, que ojo, ahí también entra una problemática muy seria que es el tema de lo que implica, no solo a nivel físico para el campeonato, sino a nivel de salud. ¿Vale? Porque, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, el Coltonel tenéis, que además justamente este fin de semana iba a quedar con él, pero no hemos podido vernos. Madelman, culturista español, él justo antes de dar el cambio a 212, su última competición, no dio el peso, tuvo que hacer no sé cuántas, se desmayó, me parece que 5 veces en la sauna. 4 o 5 veces en la sauna. O sea, casi la palma. Y al final decidió salir en 212 en esa competición y dijo hasta aquí, ya no puedo más. O sea, eso es un riesgo muy elevado, muy grande. Sí. Y esa es una de las problemáticas que nos encontramos en estas categorías con límites de peso a tan alto nivel. Que claro, todos los Classic podrían pasar al Open porque todos van con el freno manochado, al menos los que están arriba, quitando Ruth Diesel por tamaño y tal, pero que Ruth Diesel le dejas carta blanca y te podría pasar a un 212, ¿vale? Al final, esa es la problemática de todo. Entonces, al final esto es un poco lo que nos encontramos. Entonces, a nivel del Classic, que me desvío, gran campeonato, también la baja de Zancanelli fue una leche, pero bueno. Vissers nos ha sorprendido a todos, a mí el primero, ¿vale? Me quito el sombrero ante Wesley Vissers porque yo le daba absolutamente como KO. No me esperaba que saliese así de bien. Creo que no ha habido, y no sé esto qué opinas, Mari, te lanzo también una pregunta. Yo creo que no ha habido tanto, porque al final Visser de tren superior es intratable, su problema es el tren inferior. Yo creo que no es tanto una mejora a nivel muscular de tamaño, sino la puesta a punto han conseguido dar con la tecla. Porque yo no lo he visto extremadamente definido, pero tiene tantísima separación y profundidad en los cortes que sin salir tan definido ha salido con un mayor bombeo, con pues eso, con una X un pelín más pronunciada y se la ha visto sustancialmente más grande de abajo. No sé tú esto cómo lo ves o crees que sí que ha habido una mejora grande en este año de parón que ha tenido. Sí lo veo mejor. Sí lo veo mejor y tiene unas líneas, Wesley, que recuerdan a la old school, a la vieja escuela, da un cierto aire de Lou Ferrigno, de Arnold, Claro. entonces eso ayuda. Él mismo hace las poses que se asemejen a esa era. Entonces todo eso le ha jugado a favor. Siento que Mike Summerfield, si hubiera dado el peso, sí se lo lleva. El detalle es que no da el peso
Y también siento que la última vez que compitió contra Siboom, que lo presionó al límite, estaba arriba del peso Mike y le habían ayudado con Por la altura. ese parámetro. Por eso, sí, por eso lo veía y incluso decía, le van a ganar a Siboom, como veía ahí y Siboom es intratable Sí. y se le acercó mucho. Sí, sin duda. Es más, yo pienso igual, yo pienso que se les ayudó y de ahí tantísima polémica con el tema de las alturas y de ahora grabarlo y meterlos en un sitio para diferentes perspectivas por toda la problemática que hubo. Y la verdad es que sí, yo pienso también que Max se lo hubiera llevado si hubiera competido, pero desde luego le hubiera plantado cara. Y luego tenemos a Menegate, que quedó segundo, que me parece un físico mucho más a lo Chris Bumstead, ¿vale? Muy similar a Chris Bumstead, pero como aquí se le ha calificado de manera un poco despectiva, pero a mí no me gusta tal, pero aquí se le ha clasificado el Chris Bumstead de Temu o el Chris Bumstead de AliExpress, porque es cierto que, ostras, te aboca ese físico, pero no llega a ser ese físico. No tiene esos dorsales, ese tal. Pero es un tío que a mí me gusta mucho. No me gusta su piel, que parece una tontería, pero tiene una piel muy castigada e incluso con el tinte desmerece mucho, pero es un auténtico fisicazo. Además es muy alto, era prácticamente igual de alto que Wesley. Y se le ve muy grande encima del escenario. Sí. Y amigo, tú eres una persona muy directa y eso ocasiona mucho hate. Ya cambiando de tema Sí. y adentrándonos a lo último que ha Mario, sucedido. Una cosita, Mario, sobre el Arnold, Sí. ¿vale? Porque como a mí evidentemente me mucho el público Antes de cambiar de español. tema. Sí. Así Que es. fue el tercer y el cuarto puesto. Kim Angel, es verdad. Justo. Porque Kim. haya habido polémica. Haya habido mucha polémica. Vamos. ¿Crees que fue merecedor ganar Mamoli? ¿O crees que Kim debió haber ganado? El italiano lo vi muy bien, muy estético, posa, increíble. La desventaja es su estatura. A Kim Angel lo vi con condición, tamaño. Siento que podía ir a cualquiera de los dos. Entonces no siento que haya sido un robo. Y tanto podía quedar Kim tercero como cuarto. Eso es lo que pienso, independientemente si es español o no, que muchas veces ahí tenemos cierto sesgo a favor o en contra. Esa es mi opinión. Yo pienso que sí, se lo podían haber llevado a los dos porque Mamoli tiene un físico espectacular. Es muy bueno ese chico, además es joven. Yo sí le he dado a Kim de manera objetiva y además aquí lanzó, porque aquí tenemos en España, ¿no? Pues nos hemos creado, ¿vale? Esa comparativa que te lanzo, ¿vale? Porque, por ejemplo, digamos estaba el top 1, el top 2, el top 3 y el top 4, ¿vale? Wesley gana por encima de Menegate por dimensión, por tamaño, porque por línea digamos que puede ser un poquito mejor Menegate, sin embargo en el tercer y el cuarto puesto gana lo contrario, gana más la línea que el tamaño. Y estas son las inconsistencias que nos encontramos aquí. Yo creo que se lo podían haber llevado los dos. Creo que Mamoli tiene un fuerte problema en la espalda, no sé si te has fijado a nivel, una lesión importante, que era precisamente, digamos, el punto débil de Kim. Por eso yo se lo doy a Kim, ¿vale? Pero es cierto que no me parece un robo, esto es culturismo, y Mamoli es un gran contrincante y nosotros tenemos que estar orgullosos de tener un top 4 en el Arnold, sin más. Sí, muy buen atleta el Kim y muy fuerte, ¿eh? Muy Impresionante fuerte. lo fuerte que está. O sea, y ya lo he visto. entrenando en empujes, es de los tíos más fuertes que hay. Sí. O sea, hace Así es. preses con mancuernas de 90 kilos, que son más de 180 libras. O sea, una absoluta sí, locura. Imagínate. Es un luchador, es un luchador. Y ya cambiando de tema, amigo. Sí. ¿Qué ha pasado con los haters? Tú eres una persona directa y eso muchas veces trae tanto amigos como a supuestos amigos que son enemigos o directamente ya vienen con los falsos naturales, etcétera. ¿Qué ha sucedido? Pues mira, esto ha sido muy reciente. A ver, yo desde que tuve la idea en mi mente de crear el canal, yo sabía cuál es mi personalidad, yo sé lo que iba a transmitir. Evidentemente, cuando ya te pones detrás de una cámara no eres al 1000 por 1000 la persona que hay fuera de la cámara, pero
Hay gente que finge más, gente que finge menos. Yo finjo poco. Entonces yo ya sabía a lo que venía. Yo sabía que a mí me iban a llover palos desde un primer momento. Yo ya mis primeros yo llevo ya, yo creo que voy a hacer el tercer vídeo ya para mis haters. O sea, si no ha sido por una cosa, ha sido por otra, ¿vale? En este caso fue porque ya me cansé. Yo tengo la polémica con Ander Basurto del tema de los falsos naturales y a mí ya me han empezado a tirar de manera muy directa, que a mí me da igual, ¿vale? O sea, que yo tengo la espalda ancha, pero digamos que en cierto modo cansa, pero ya no solo por mí, sino por todo el mundo que lo recibe de manera tan vehemente. Yo he recibido, por ejemplo, por DM amenazas, han mencionado a mis hijos, o sea, muchas cosas, ¿vale? Y yo las aguanto porque a mí me da igual, pero yo tuve, pues, el decir, pues mira, esta me la voy a coger yo por la mano. Entonces yo en uno de mis últimos vídeos que hice, Ander Basurto, que tuvo la brillante idea, este chico, de hacer un control antidoping donde solo pedía una cosa, que era un ratio de la testosterona y epitestosterona para demostrar que no estaba tomando testosterona exógena, un tipo que está castrado, o sea, no tenía ningún sentido, ¿no? Es obvio que no está tomando porque tienes 40 nanogramos por decilitro de sangre, no tienes testosterona, es obvio que no te estás poniendo testosterona. Pero bueno, yo le hice un vídeo demostrando a la gente que lo que acaba de hacer era carente de sentido y demás, y yo empecé a recibir mucho hate de adeptos de este chico. Cuidado, que yo no tengo problemas con este chico, incluso tenemos una relación cordial por privado, y lo he dicho muchas veces, pero una avalancha. Entonces yo en ese vídeo, ¿qué es lo que decidí hacer? Pues decidí darles de su propia medicina. No tirarle hater como tal, pero decidí mostrarles, sacar varias de estas personas que mostraron su cara en mi vídeo de YouTube, diciendo, mirad, esta gente es la que me hace esto, incluso se cae un pantallazo de uno de ellos que me amenazaba y me llamaba a Instagram, luego me bloquea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, claro, ellos son muy valientes detrás del móvil o detrás de perfiles falsos o detrás incluso a lo mejor enseñando la cara pero con perfiles cerrados, pero claro, cuando les expones, ahí ya no les hace tanta gracia. Entonces ya recibí varios mensajes de por favor, quita. Hubo uno que con amenazas de que me iban a denunciar, etcétera. Yo le dije, haced lo que os dé la gana. Pero ahora estoy recibiendo vuestra propia medicina. ¿Qué ha sucedido? Pues que mediante una de estas me han tumbado el vídeo en YouTube. Me lo han tumbado y lo he perdido. Además ya me ha dicho YouTube que lo he perdido. No es un strike porque no cojo material de YouTube, como me pasó con el caso de Roberto Amorosi, que por cierto gané el strike y ya está subido en mi canal. Pero me han tumbado el vídeo por publicar fotos sin consentimiento de otra persona fuera de la plataforma. ¿Vale? Entonces, esta gentuza, ¿vale? Esto lo tendrían que hacer muchos, sobre todo los que somos polémicos y recibimos mucho hate, ¿vale? Porque yo entiendo que a mí, por ejemplo, Ander Basurto me puede decir, eres un hate porque me estás todo el día tal. Pero yo me replico, yo me defiendo públicamente y yo no me voy a no sé cómo explicarlo, ¿vale? O sea, yo no me cubro. Yo soy Iron John y yo tengo una caja de comentarios abierta, yo tengo un Instagram abierto y todo el mundo puede ir ahí a soltar su mierda. Y a mí me parece bien, yo no tengo problemas. Pero luego, claro, si entras al juego, acepta las reglas. Y la gente no las acepta. La gente solo quiere tirar la piedra, esconder la mano y correr hacia atrás. Entonces, unos cagones. Y en cierto modo a mí esto me da igual, pero me parece una gentuza, ¿vale? Que al menos no tenga la decencia de decir, bueno, yo tiro mierda, me exponen, pongo el lomo, como hacemos los que nos ponemos detrás de una cámara, pongo la espalda, recibo las leches y a otra cosa. No sé tú, Mario, si recibes mucho hate. Amigo, antes, ya ahorita me he calmado en redes, ya ando enfocado en otras cosas. En tu caso, te voy a dar mi opinión. Como llevas relativamente poco tiempo en redes. Poco, 4 meses. Tú tienes la ventaja que tienes poco tiempo, pero realmente se nota que sabes de culturismo y te apasiona. Eso, y con tu estilo, ha ocasionado que te viralices, llegues a mucha gente y, acuérdate, parte del éxito también creas enemigos. Y eso ocasiona, es parte del proceso de crecimiento, del éxito, tú lo sabes.
Va a haber haters, va a haber gente que te amenace y también va a haber muchas amistades nuevas, gente con la que ya has conectado conmigo, yo te aprecio, Robert también, ya he Sí, visto que has conectado con otras personas grandes, sí, sí. entonces es seguir adelante, amigo, Sí, y vamos a seguir haciendo en vivos. sí, 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 por supuesto, vamos, yo encantado. O sea, yo ya todas las semanas estoy colaborando con alguien porque al final es lo que comentaba. Yo ya no soy un niño, ya tengo para 37 años, entiendo de culturismo y luego soy un tío que me apasiona. Cualquier cosa que yo hago en mi vida me apasiona. Entonces, por ejemplo, yo no tenía, o sea, yo sí tenía conocimientos a nivel de endocrinología, pero yo me he tirado horas y horas y horas analizando estudios, analizando en profundidad cómo funciona un sistema antidopaje, cómo funciona el sistema endocrino, para hacer los vídeos y que lo que diga no sea cualquier cosa. Y evidentemente, como bien has dicho, Mario, la gente cuando tiene éxito siempre va a tener detractores. Eso es así. Es parte del proceso, Y, así y es. yo cuando a mí porque yo trato, lo que pasa que ya me es muy difícil, yo trato de contestar a prácticamente casi todos los mensajes que recibo por DM a todos y en mis comentarios de mis publicaciones y todo trato de contestar a todo el mundo porque trato de tener una comunidad fiel y de ser accesible en medida de lo que puedo. Y yo cuando me tiran hater, a mucha gente se lo he dicho y ojo, que ha habido muchísimos haters que se han convertido y se han pasado a mi lado, ¿eh? Después de todo el tema de Under, pero de tirarme y Sí. de ir siguiendo, sacando vídeos pico y pala, estudios, tal, y decir, joder, tío, me estás demostrando que realmente, incluso aunque piense diferente a ti, todo lo que dices tiene coherencia. Y yo siempre les digo a los mismos, a los haters, me encanta que vengáis a comentarme, porque así mejoráis mis métricas y me demostráis que estoy haciendo las cosas bien. Porque no hay nada peor en redes sociales que generar indiferencia. Así es, amigo. Sí. Y te tengo tres últimas preguntas directo para ti, Iron. Listo. Iron John es una persona natural. ¿Natural te refieres a nivel de farmacología? Así es. No. Te amplío si quieres, ¿eh? No tengo ningún problema. ¿Cuán... Ok. ¿Cuándo fue tu incursión al lado oscuro? Pues mira, yo tomé en 2019, ¿vale? Hice 2 ciclos y luego ya vino la pandemia, tal, yo tuve muchísimos, yo cerré una empresa, viví una separación con un hijo recién nacido, o sea, a mí 2020 fue un auténtico caos. Estuve alejado del gimnasio y yo de ahí nada. Y lo he vuelto a retomar finales del 25, ¿vale? Donde he hecho un volumen que encima lo tuve que cortar porque estuve lesionado. Y ahora me encuentro en TRT, ¿vale? Y espero volver a retomarlo pues cuando el físico avance, porque, y todo esto tiene un porqué, y esto lo digo en primicia, me gustaría en algún momento subirme a una tarima. Pero no te subas en la natural, amigo. Estaría guay, ¿eh? Imagínate. y pasar el control antidoping. Por honestidad no lo voy a hacer, pero lo he pensado, ¿eh? De decir, Sí. soy capaz de pasarlo, porque sé que soy capaz de pasarlo, estando consumiendo en ese momento, pero por honestidad a los chicos y a que no quiero ensuciar la Sí. disciplina, no lo voy a hacer, pero bueno. Sí. Porque al final sí hay grandes atletas naturales. No todos, obviamente, pero sí hay atletas y yo los conozco, he preparado con genética, ganas, y hay otros que son falsos naturales y es una realidad. No se tienen por qué ofender. ¿Es así? Así es la vida. Es así. Además, precisamente, una de las cosas que sí que en cierto modo me molesta, porque a mí no me molesta que me digan que estoy en contra del culturismo natural o que estoy... No. A mí muchas de las cosas de las que me molesta es que mucha gente, sin prácticamente conocerles, tratando de defender a la disciplina, les están defendiendo a ellos cuando están en contra de sus propios intereses y de su propia disciplina. O sea, si yo soy un atleta de cualquier disciplina y veo casos como los que yo he expuesto, yo lo primero que haría sería hablar con la federación y que me dé respuestas y no que salga el papanatas de su presidente dándole la razón y haciendo oídos sordos. Ese es el problema. Así es.
Amigo, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer próximamente nuevos temas. Vamos a hablar de TRT, Sí. de los fakes nati en otro enfoque, análisis clínicos, cómo pasar un examen antidoping, qué es lo que hacen los tramposos. Hay muchos temas que abordar. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso y vamos, me encantaría poder tener una dinámica y tener aquí cada X tiempo una charlita para toda la gente que nos quiera ver. Me encantaría. Claro que sí. Presento a Alan Valdés, campeón mundial de musulmania y un pionero del culturismo y el fitness en México y en Latinoamérica. Y presento al terror de los falsos naturales, Iron John. ¿Qué tal, amigo Iron? ¿Quién es Iron John? Bueno, pues Iron John básicamente es padre de 3 preciosos retoños, es marido, hijo, hermano y luego, pues como bien has dicho, el terror de todos esos falsos naturales que andan por ahí escondidos. ¿Qué te hizo enfocarte en eso de los falsos naturales? Ese es como que tu principal Sí. tema. A ver, realmente es que ha sido todo a nivel, o sea, realmente ha venido por azar, porque yo realmente llevo haciendo contenido muy poquito tiempo, llevo desde noviembre, o sea, llevo poco más de 3 meses, y yo decidí hablar de culturismo tradicional, que a mí es lo que más me gusta, lo que más me motivaba, y el caso es pues que, bueno, habían acabado ya todas las competiciones, se acababa la temporada, yo llevaba muy poquito tiempo, tendría nada, Instagram tenía, no sé si era 50 seguidores, en YouTube tenía pues, igual, no llegaría ni a 100. Y todo esto, pues viene un día que de repente me encontré unas analíticas, viendo un short o un reel de Instagram y vi el caso de Ander Basurto, del que creo que hablaremos, donde pues mostraba unas analíticas para demostrar su naturalidad. Y qué curioso que precisamente consiguió todo lo contrario. Sí, ahorita vamos a abordar ese tema. Alan, cuéntame tus inicios. Tú fuiste culturista natural hace 20 años, ¿verdad? Sí, empecé natural. El tema es cuando yo empecé, mi primera competencia era en la categoría Open. Yo ahí pesando 65 kilos. Y poquito después se abrió por primera vez la categoría Modelo Fitness en Sonora. Y dije, aquí es donde quedo yo. Porque yo nunca quise ser súper grande, pues, pero siempre me apasionó el gimnasio. Y mi tipo de cuerpo es más estético, más esbelto, y empecé por ahí. Dentro de pocos meses llamé la atención en internet. Siempre yo me gustó mucho usar las computadoras desde chiquito, desde primaria. Aprendí solo. Entonces, cuando salieron las redes sociales, yo estuve metido desde el principio, desde que se inventaron así, desde MySpace, Facebook. Tuve la suerte, la fortuna de que fui de los primeros que se hizo viral en aquel entonces. Llamé la atención del dueño de Musclemania. Por muchos años estuve ahí con ellos. Y realmente no se ocupa estar ni muy grande ni muy extremo para sobresalir en esa categoría. Y me gustaba Musclemania porque el tipo le daba mucha proyección a sus estrellas, a sus favoritos, a sus escogidos. Sí le metía la maquinaria de la empresa y los convertía en estrellas. Yo tuve la fortuna que fui el primero que llamó la atención y sí me ayudó a darme a conocer. Ya después abrí las alas y traté de pues, seguirme desarrollando más y empecé a usar esteroides, pero eso fue mis inicios. Y cuando iniciaste a utilizar esteroides androgénicos anabólicos, Alan, ¿jamás pensaste en ser un falso natural? Decir, soy natural y utilizo la química para vender más. No, pues mira, los que me conocen es que yo soy extremadamente transparente, la neta. Detesto los mentirosos y detesto la falsedad. Pues eso iba a ser muy difícil para mí pretender ser, ¿verdad? Pero lo que sí me cruzó por la cabeza y muchas veces lo entiendo, gente que decide no abordar los temas de esteroides por diferentes razones. Quizás sí pudiera entender que alguien no necesariamente diga soy natural, pero mejor no habla de que uso esto, uso aquello, simplemente para no cerrarse puertas con marcas que le pudieran patrocinar o simplemente gente que son muy conscientes de que tienen influencia en los jóvenes y por decirte, si llego me meto 3 gramos semanales de esto, y un niño de 15 años va a decir, yo también. Entonces, a lo mejor hay gente que tiene conciencia por ese lado también, pero o sea, nunca me cruzó engañar a la gente así como tal, no, la verdad no va conmigo. Y esta va para ti, Iron. ¿Crees en el culturismo natural o la mayoría son falsos naturales? No, yo sí que creo, ¿vale? Porque, a ver, yo con todo esto que ha sucedido me ha escrito muchísima gente por redes, muchísimos chicos. Yo he visto muchísimas analíticas, o sea, he recibido más analíticas que un médico endocrino en los últimos 2 meses.
Es una auténtica locura. Yo no soy médico, hay que recordar. Y el caso es que yo sí que pienso que el culturismo natural existe y creo que sí que hay gente con físicos realmente espectaculares, muy fuera de lo común, de manera totalmente natural. La problemática que nos encontramos ahora mismo, es más, yo solo he destapado 2 casos. Realmente a mí no me ha gustado, como se ha hecho en muchas ocasiones, ir señalando con el dedo acusador, diciendo este lo es, esto no lo es. Yo únicamente saqué 2 casos donde las analíticas nos decían que no eran naturales, no por el físico. Y yo sí que lo creo porque sí que ha habido mucha gente que ha subido analíticas y gente que lleva mucho tiempo subiendo analíticas de manera muy continua. He seguido sus evoluciones y sí que me pueden llegar a cuadrar, aunque evidentemente me la pueden colar, pero yo sí que creo que hay un culturismo natural real y que habría que luchar un poquillo la gente que quiere hacerlo o que lo está haciendo y lo está empezando a realizar, por el que defenderlo y destapar a toda esta gentuza. Y aquí pregunta Iron, ¿cómo es posible que en 5 años los atletas españoles y su genética ya hayan superado a miles de años de evolución de los atletas afrodescendientes? Es muy curioso, la verdad. Es muy curioso porque sí que es cierto que hay algún caso, hay un chico que se llama Babacar, que es de origen africano, no sé si nació en España, pero bueno, es de origen africano. Y ese chico tiene el físico más espectacular que yo he visto natural. No lo sé, no he visto analíticas, no he visto nada que pueda decir que sí ni que no. Pero es cierto que en España sufrimos un fuerte boom que ellos mencionan o dicen que es porque aquí en España se ha implantado con mucha fuerza de unos años hacia acá y que eso ha hecho que evolucione mucho la disciplina y por ende ha habido más chicos que han competido, más chicos que han decidido prepararse de manera natural o no dar el paso a la química, que sería un poco el paso, suena feo decirlo, pero el paso lógico cuando ya tienes un gran nivel y quieres seguir y seguir mejorando. Y es verdad que lo del caso de España ahora sí es muy curioso. Es muy curioso porque en el Mister Olympia nosotros hemos tenido grandísimos culturistas dentro de las capacidades de un país pequeño y con no muchos habitantes como es España. Hemos tenido grandísimos competidores incluso pisando el Mister Olympia, pero no hemos tenido ni de lejos un Mister Olympia hasta no lo hemos tenido nunca y de rozar posiciones hasta hace muy poco. Y qué curioso que hemos pasado en culturismo natural, pues eso, de no ser nadie a tener varios campeones del mundo. Entonces, ¿sirve la escuela de culturismo natural de tu amigo Amorosi? A ver, yo precisamente, lo que pasa que es curioso porque Amorosi, si yo no me equivoco, no tiene ningún campeón. Vale, es diferente. Hay otra persona que está más en el foco. El caso de Roberto, digamos que es el que lo ha impulsado. Y la problemática que tenemos con este señor es que él fue el que trajo la WNBC España, que es, digamos, la organización más grande aquí en España, por supuesto, y probablemente del mundo, o una de las más grandes. Y él lo hizo de una manera muy civilina, y es que trajo la federación, que aquí en España lo tienen, no bajo un régimen de sociedad, ¿no? Como una empresa, sino que lo tienen bajo un régimen de fundación, lo cual es curioso, hay temas de impuestos y demás, pero bueno, no voy a entrar. Y a la par hizo lo que es la famosa Escuela del Culturismo Natural, que eso sí es su empresa, donde factura. ¿Y qué pasaba? Que casi todos los que iban viniendo a competir pasaban por su escuela. Pero luego ya con este auge, pues han salido preparadores y algunos de ellos, como el caso de los 2 chicos que hemos destapado, bastante particular, porque además es médico. Y aquí para ti, Alan, y luego voy contigo, Iron. Alan, ¿la química sientes que destruye más a las atletas femeninas o a los atletas masculinos? Depende a qué le llamas destruir, ¿no? Tanto Por decirte, física como mentalmente. si se trata en masculinización, la mujer se ve destruida de esa manera, de mi opinión. Pero las mujeres no usan las cantidades que utilizan los hombres. Los hombres se mueren más que las mujeres, yo creo, porque las cantidades que usan los hombres es totalmente distintas. Entonces es más fácil que haya más accidentes en los hombres, se me hace. ¿Por qué? Porque usan un montón de más esteroides. Iron, ¿qué piensas tú sobre la química en hombres y en mujeres, su abuso y cómo está en España? También hay muchos entrenadores que la persona principiante, el jovencito iniciado, ya lo mandan al mundo de la química por hacer negocio. Eso se da también en España. Por supuesto, sí, se da. Y por desgracia se da mucho más habitual de lo que la gente pueda llegar a pensar.
A ver, sobre la diferenciación entre chicos y chicas estoy muy con Alan. Al final, la gran diferencia es la dosificación. Sí que es cierto que si lo hiciésemos igualdad de condiciones, o sea, con las mismas dosificaciones y con los mismos sustancias, yo creo que en las mujeres es peor, ¿de acuerdo? Porque las mujeres hay que tener en cuenta que tienen un sistema hormonal más complejo, más delicado. Ellas tienen el periodo menstrual mensualmente, o sea, tienen muchas cosas que su cuerpo regula a nivel endocrinológico que se ven más afectadas con el uso, evidentemente, de hormonas esteroideas, androgénicas. Eh, ¿Cuál es aquí el kit de la cuestión? Que, como bien comentaba Alan, los hombres utilizan cantidades muchísimo más grandes. En el caso de mujeres digo que es peor porque, aparte de la parte hormonal, también tiene la parte de la masculinización. Es un factor importante. Entonces, claro, a los hombres eso no nos importa. Pero sí que los hombres utilizan muchísimas dosis más altas y eso pues nos está llevando a lo que estamos viendo, que está mucha gente sufriendo y padeciendo grandes enfermedades con el paso del tiempo, y ya no solo eso, sino muchos casos. Y en el caso que me comentabas de los preparadores, es bastante preocupante, porque aquí en España se han visto casos, pues al final, que se filtran preparaciones a chavales. Justamente yo esta semana he hablado de un tipo en particular, no quiero decir quién, porque hablé de dos, uno en particular, que bueno, se han filtrado cosas. Hablamos de dosis de más de 1 gramo de anabólico, el chaval es con su primer contacto en la clínica, lo cual, como te puedo decir, Alan, es una auténtica salvajada. Sí, si vas iniciando. Y aquí, Alan, ¿cuáles exámenes pasaste tú en tu etapa natural de musulmania? Eran exámenes de orina, lo que te decía. Polígrafo, ¿no? No, en aquel entonces no decía polígrafo, la verdad. Y Iron, ¿cuáles son los exámenes antidoping que pasan los atletas naturales de la WNBF? Vale, aquí hay otra problemática con la WNBF, y es que ya de facto aquí en España, ¿vale? Porque tiene cada federación, organización, porque realmente aquí en España no es una federación como tal. Pueden tener sus sistemáticas. Sí que sé que la poligrafía es obligatoria, o está empezando a ser obligatoria en todos los sitios porque viene de Estados Unidos. Pero aquí, por ejemplo, en España, si pasamos a su página de Instagram, vemos que ellos dicen triple control antidoping, que sería examen de orina, examen de sangre y poligrafía. En todo 2025 no se recogió ni una sola muestra de sangre, lo cual es mentira. Luego sí que tienen la poligrafía, pero la poligrafía, además, lo voy a demostrar en breves. Las personas que tienen realizando ese polígrafo, yo debo decir que yo no creo en el polígrafo en sí, creo que es un control que se puede pasar y que en el momento en el que pasas 1 o 2, ya el resto los vas a seguir pasando. Y es que, aparte de que están haciendo un sistema de poligrafía, no lo están haciendo con personas realmente formadas en poligrafía ni con experiencia. O sea, tienen un policía de aquí de España, tienen uno que era traductor de poligrafistas, pero que no es poligrafista. O sea, incluso lo que no está bien hecho lo hacen peor todavía. Y luego lo que nos quedaría, que serían los exámenes de orina, los test antidoping de orina. La problemática que nos encontramos es que este año, después de meterles tanta tralla y pues que empecé a salir un poco toda la luz, ellos en su página web sí que lo llevan haciendo todos los años, pero este año en particular lo subieron en su Instagram y podías acceder directamente desde allí. Subieron las 156 muestras de sus atletas, evidentemente sin identificar nombres porque está prohibido, pero las 156 muestras de análisis de orina que realizaron. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque ellos tienen unos estatutos a nivel de compuestos prohibidos que son muy similares a los de la WADA, ¿vale? Y de las 13 familias que hay de sustancias prohibidas, solo recogen 5. Recogen, evidentemente, todo lo que sería los esteroides habituales, pero no recogen SARS, no recogen CH, no recogen péptidos, no recogen prácticamente un... Sí, es que en Y- examen de orina no se puede detectar ni insulina ni hormona de crecimiento en el de orina. Plankton. Es que esa es la problemática. Pueden hacer una estimación y luego también no lo hacen un sistema de IRMS, ¿de acuerdo? Que es un sistema donde pueden ver si realmente, por ejemplo, la testosterona está administrada de manera exógena. Ellos hacen un ratio de testosterona-episterona, que ese generalmente suele estar marcado de 1 a 4, que no supere ese desbalance, y ellos incluso eso lo tienen de 1 a 6. Lo más efectivo sería el IRMS, pero ellos lo tienen
lo que sería algo que está un pelín más denostado y encima lo tienen con valores superiores. Por lo tanto, haciéndote 3-4 analíticas perfectamente lo podrías pasar incluso con una tercera. ¿Crees que valga la pena hacer todo ese desmadre de exámenes si realmente no genera tanto dinero el culturismo natural? Claro, aquí viene un poco la cuestión. Primero, el tema de los costes. Es cierto que no se pueden realizar unos controles como podría hacer el Tour de Francia o en los Juegos Olímpicos. Eso es más que evidente. Las organizaciones tienen presupuestos limitados, pero yo también en un vídeo recogí que con los presupuestos que ellos tienen y con el dinero que malgastan, y digo malgastan en el sentido de que la poligrafía no tiene ningún sentido si no lo realiza ninguna organización mundial internacional contra el dopaje, ¿por qué lo vais a hacer vosotros? Y luego, aparte, también hay una parte que es muy curiosa, no sé si lo sabéis, y es que hacen también controles a los entrenadores de los atletas cuando van a las competiciones. Ah, no sabía ¿Vale? eso. Pues sí, se hacen controles. Es más, el año pasado la única persona que pillaron en controles fue a un preparador, que el tío llevaba 5 o 6 sustancias y eso que no iba a pedir la mitad. Si piden todas, el tío iba hasta las cejas. O sea, no entiendo. Pero bueno, el caso es que es un dinero que yo pienso que malgastan. Entonces yo recogí todo su presupuesto y lo organicé a mi manera. Había se puede hacer de 1000 fórmulas, recogiéndolo bajo precios del Boletín Oficial del Estado de aquí de España por el CELAP, que el CELAP, digamos, es la WADA de España, para que todo nos entienda, ¿vale? La Organización Nacional de España Antidopaje. Y se podrían cuadrar test de manera totalmente oficial de orina, ¿vale? No incluyendo de sangre. Y ya no solo eso, sino que podríamos incluir también test fuera de campeonato, ¿vale? Off-season, porque el año pasado de 300 atletas solo realizaron 6 controles. Claro, 6 controles es que no te da ni siquiera para los ganadores de todas las categorías de una competición. Así es. Entonces, el caso es que las cosas hay que querer hacerlas bien. Y yo creo que hayas dado un poco con el clavo. Yo creo que al final hay ciertos intereses, y esto es una opinión, no puedo acusar ni a WNBF ni a nadie de esto, porque es meramente mi opinión, pero yo creo que al final la federación que tenga los mejores físicos encima de la tarima son los que más van a rentar, donde van a ir los mejores patrocinios, y evidentemente tener unos controles más laxos pues puede permitir ciertas cosas, ya me entendéis. Aquí, Alan, y luego voy contigo, Iron. Características de un falso natural. A ver, vamos a ver, es que me puedo ir por el lado del dinero, me puedo ir por el lado del físico. Primero físico y luego nos vamos a lo mental. Falso natural, diría, si tienes los hombros tridimensionales, ese es el más clarito. La vascularidad y el tono de piel, haz de cuenta que se ve de cierta manera, no sé si decirte rojiza, pero hay ciertas cosas que tú ves y sabes, se metió ¿Has visto a Basurto, el que expuso a Iron John? Y esa risa, Alan. Creo que lo ha delatado. Hay que recordar que Ander es campeón del mundo de la categoría Men Physique de esta federación y el año pasado fue subcampeón. Y lleva 2 años compitiendo y en su primer año, en septiembre, compite por primera vez, creo recordar, por ahí, o en abril. En septiembre creo que consigue su carnet profesional y en diciembre se hace campeón del mundo. O sea, imaginaros, ¿no? Empezar tu carrera de culturismo en un mes y 4 meses después ya. ¿Qué edad tiene? Tiene 30 años. Ok, te iba a decir, es que también tiene que ver, sí, por decirte, ¿te acuerdas de Greg Plitt? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes, Yo Iron? tengo 36. Pero vamos, tengo recorrido a nivel de... Entonces sí te acuerdas, ¿no? De Greg Plitt. Sí. Bueno, ese vato, creo que la mejor serie natural al Chile. Es posible. Puede ser. Pero haz de cuenta que ya tenía un chingo de años entrenando para verse así. Y no era muy grande. ¿Cuánto pesaría? Algunos 88 kilos en su versión más grande. Sí, Ajá, y midiendo 1,83. O sea, no es mucho. Y se veía bien cabrón. Quizás mejor que este vato que me está mostrando. Sí, Pero, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que y sí. podía ser natural. Puede ser, sí. Pero el tema es que este vato no es Greg Plitt. Y no así viéndolo, no se me hace que pueda ser natural. No sé, lo veo y se me ve muy claro. ¿Tú qué encontraste, Visualmente Iron, en sus analíticas? Correcto. A ver, visualmente, yo por eso no, como he dicho al principio, yo no voy con el dedo acusador porque hay incluso físicos mucho mejores que los de él, que ya es difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que sean naturales. Pero la problemática que tenemos con Ander es lo que nos encontramos en esas famosas analíticas que justamente esta semana lo tenéis calentito, a subir unas segundas y son peores que las anteriores. Él en diciembre realiza un control que él se realiza pues, para saber cuál es su salud después de competir en culturismo, en el campeonato mundial.
El caso es que sus analíticas, para empezar, es un desastre porque pide 4 cosas. Él, además, no concuerda porque tenía unas anteriores donde sí que pedía la LH y la FSH, que son las godotropinas. En esta no la pide, cosas raras, ¿no? Pero sobre todo el marcador más llamativo fue el de la testosterona, ¿de acuerdo? Tanto la total como la libre, pero la total era realmente abismal. Tenía 24 nanogramos por decilitro de sangre, que para que nos entiendan un poco la gente que nos escuche, un varón adulto de su edad más o menos debería tenerlo en torno a 500. Sí. ¿O Una más? persona de entre 70 y 80 años debería de tenerlo, si lo tiene en los rangos bajos, debería tener unos 200, entre 200 y 280. Tiempo, pero el problema es cuando se sacó los análisis esos, porque si se le sacó al final de una preparación, es normal que pues, ya teniendo el porcentaje de grasa tan bajo, le va a bajar a menos de 100. Te especifico. Esta la hizo a semanas de competir, ¿ok? Pero la problemática que tenemos es que él, o sea, todo, yo he recogido, aparte, ha sido por 2 vías, yo he recogido toda la literatura científica que he podido a nivel endocrinológico mediante estudios de muchos tipos, no exclusivamente de un sitio, sino he recogido estudios de culturistas naturales, que ya los ha empezado a ver, culturistas de deportes extremos, metaanálisis con más de 6.000 y pico atletas, estudios a deportistas olímpicos y luego también específicos de endocrinología, como casos de pruebas que se le hicieron a marines, gente con patologías, con anorexias nerviosas. Y digamos que hay una frontera que generalmente no se suele pasar, no suele bajar, que es de los 70-80 nanogramos por decilitro de sangre. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, hacia abajo, ya a partir sobre todo de la frontera de los 50 nanogramos por decilitro de sangre, hablamos de unos marcadores médicamente hablando, de castración bioquímica, ¿ok? Eso significa que tu eje no solo es que se haya relajado, no solo es que ha parado de manera completa. Y no hay nada en la literatura científica que recoja que un REP-X, que es lo que lo llamarían, por un sistema de estrés, de déficit prolongado en el tiempo, porcentajes de grasa bajo, llegue a esos parámetros. Y además todo esto lo he hecho en conjunto con un endocrino, el doctor Rafael Cerezo de aquí de España, que está muy metido en el tema del mundo del culturismo, de atletas y demás, y él ha sido quien ha refrendado todo lo que yo he localizado. Entonces, para que nos pongamos un poco en situación, él tiene la testosterona de una niña de en torno a 11 a 13 años. No, yo sé cuánto es eso, es muy poquito, pero el tema es que yo sí he escuchado, y creo que hasta me acuerdo de mí mismo también, se te hace un desmadre cuando ya llevas muchas semanas en dieta y no estás metiéndote nada. Baja. Acá, güey, te empiezas a perder músculo, te empiezas a poner muy flaco, no se te para. Entonces, todos los señales de baja testosterona. Eso es algo particular porque, claro, que pudiera haber casos muy específicos. En la literatura científica no se ha encontrado ninguno. A mí, con lo único que me han tratado de refutar ha sido con un estudio de un único sujeto, de un nadador de Wisconsin, que el chico llegó a 20 nanogramos, pero claro, primero en ese estudio no se le realizó ningún test antidoping, o sea, básicamente el único test antidoping que se le hizo fue, le preguntaron al atleta si había tomado algo, él le dijo que no y lo dieron por bueno, ¿vale? O sea, eso por un lado. Y luego en el propio estudio recogen que el descenso al nivel de rendimiento y demás es abrupto. Claro, es que Ander en el momento de competición probablemente tendría menos testosterona todavía y tenía un tono muscular, bueno, subcampeón del mundo en esa competición. Un tono muscular increíble, vascularización, pegado, duro, con rayas en los hombros, con rayas en el culo no lo sabemos porque es mes, pero rayas en el pecho. Bueno, mantener ese tono muscular con esa testosterona es que se hace imposible. Es que quien ha hecho un fuerte descenso de manera natural de calorías, de grasas sobre todo y demás, y empieza a bajar mucho el porcentaje, la testosterona baja, pero ¿cómo te encuentras? Y a lo mejor estamos hablando que ahí estás en 200 y pico, 300. Es que este chico tiene 24. Sí. Iron, y así como Basurto, ¿has encontrado o has dudado de otros atletas que son campeones naturales? Sí, hubo otro caso que es el de David Rufat, ¿de acuerdo? David Rufat sí es campeón del mundo de la categoría Classic Physique en 2025, o sea, actualmente es campeón del mundo. Este chico, curiosamente, comparte equipo con Ander, ya que su preparador, que es Ivonne Suberbiola,
es, digamos, el gurú que tenemos ahora mismo aquí en España, lleva varios campeones del mundo y curiosamente es médico, ¿ok? Este chico, lo que nos encontró, este chico realmente vino a mí después de todo el caso de Ander, diciendo que les dejásemos en paz y demás, porque yo ya le estaba apretando un poquito al preparador para que saliera a dar la cara por su atleta, ¿no? ¿Te han amenazado? Sí, eso ha sido Roberto. Eso ha sido Roberto. Roberto sí me ha amenazado, Roberto Amorosi, por comentarios diciendo que me va a denunciar y demás. Estos chicos no, es más, el caso de Ander, todo lo contrario, porque él se está aprovechando de todo esto. O sea, él ahora mismo está haciendo, hoy justamente estaba entrenando con posiblemente el tío con más repercusión ahora mismo en prácticamente toda la hispana, podría decir, a nivel de fitness y cosas de estas como son Penny más. O sea, el tío está con todo el tirón. Pero el caso de Roberto sí que me llegó a amenazar diciendo que, pues eso, incluso me tumbó 2 vídeos que le dediqué, me los tumbó en YouTube. O sea, Órale, mira, me doy cuenta de algo. Yo viví 15 años en Estados Unidos, en ciudades como Miami, y estuve en todos lados de Estados Unidos. Conozco bien ese sector y tengo amistades también de Sudamérica y de otros países que conocí a través de los años en las competencias. Y me he dado cuenta que los más tóxicos de toda la cultura fitness a nivel mundial es en España. Como que específicamente hay no sé, demasiado drama, parece un reality show. ¿Y me puedes decir si estoy en lo correcto o si es nomás percepción de que estamos muy lejos y no nos damos cuenta? Yo me atrevo a decir que sí, es verdad que aquí en España sí que hay mucha repercusión de Latinoamérica, o sea, de influencers y demás fitness aquí en Latinoamérica, pero es verdad que aquí en España somos muy amarillistas, nos encanta mucho, pues bueno, realmente esto al final yo lo he tratado de hacer de una manera lo más técnica posible, lo más escrupulosa posible, no tratar de cometer ningún tipo de fallo, recoger estudios, pero aquí en España llevamos con la famosa caza de brujas, que lo llaman aquí, de los dopados, pero es este sí, este no, este sí, este no. Y es verdad que es una comunidad aquí en España tremendamente tóxica, y no solo a lo que es nivel influencers, sino incluso a nivel culturismo tradicional y culturismo tal. Es compleja, es compleja. Yo cuando me metí, yo ya sabía lo que venía, pero es muy duro. Es acertado entonces, porque me lleva a mi siguiente pregunta. Tenemos un proyecto aquí que es el trío anabólico, ¿verdad? No tiene mucho tiempo. Es más bien, lo conozco. Las visualizaciones que tenemos es algo así regional. Sonora es un estado que realmente no es el que tiene más población ni el más desarrollado, es alejado de la Ciudad de México, Sonora. Aquí la gente anda en caballo y cosas así. Pero, o sea, la comunidad que tenemos, aunque es regional, es así, les gusta mucho el trío anabólico. Y casi universalmente los comentarios que vemos son positivos y todo ese rollo, ¿no? 99.999%. Pero si llego a ver un comentario negativo del trío anabólico, es, sin lugar a duda, un español tirándonos mierda. Y me he dado cuenta que, dime si es cierto o si no es cierto, no es ataque personal, es ganas, no, para nada. Es ganas de aprender y de quitarme un poquito la curiosidad. Me doy cuenta que allá, como si nos vieran a todo el mundo en Latinoamérica como si fuéramos unos brutos cavernícolas que no tenemos ni educación ni sabemos nada de lo que estamos hablando. Y allá como que por ser Europa es o más culto o más no sé qué. Esa es como que la sensación que me da. ¿Será por ahí o tú dime qué? Yo te comento un poco y te voy a ser muy, muy honesto. A ver, al final en España, como en todos los sitios, pues hay gente de su padre y su madre. Y yo siempre pienso que al final los que más dan por saco son los que más ruido hacen y los que más eco tienen. Entonces, realmente yo no pienso que en sí, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, Latinoamérica, a nivel social, fuera de las redes sociales, la vida real, para nada está mal visto. Al contrario, ¿vale? Más todos nos encanta. Yo es que particularmente conozco bastante bien Latinoamérica de primera persona. En México, sin ir más lejos, he estado 4 veces y la realidad es que sí que tenemos muy buen concepto de aquello. Que haya algún tipo de aire de superioridad por el tema europeo y tal, puede ser, no te digo que no. Pero sí que es cierto que en España somos auténticos profesionales, podríamos ya adoptarlo como deporte nacional, que es el criticar, el quejarse, todo eso se nos da maravilloso. Más que el aportar, más que tal. Es más, a mí mismo realmente se me acusa constantemente de que yo lo que quiero es echar la mierda a la gente, de que yo me quiero cargar el culturismo natural, cuando realmente es todo lo contrario. Lo que pasa es que es verdad que mis formas son muy duras y gracias a eso también he podido conseguir esta repercusión. Pero yo invito a que vayan a ver mis vídeos, que realmente yo siempre lo trato de hacer de una manera didáctica para que todo el mundo entienda.
Pero en cierto modo todo lo que me estás comentando, sí, es cierto que aquí en España somos extremadamente, entre comillas, ¿vale? Que se entienda, agresivos a la hora de expresarnos, sobre todo en redes sociales. Ok, otra pregunta. Repito, no estoy tan metido al 100% en la cultura española. Realmente no, yo consumo más contenido americano de Estados Unidos. Pero sí me he dado cuenta que los máximos referentes de medio relacionados con el fitness y algunos con otras cosas también de España, pareciera que todos están metidos en problemas con la ley. Te voy a dar un ejemplo. Si te digo, desde lo que vemos de acá, el doctor endocrinólogo más viral, Alex Costa, ahí están, lo están queriendo meter al bote y lo acusan de cosas de abuso sexual y de tráfico de sustancias prohibidas, cosas así. Ese es uno. Luego, influencers motivacionales, fitness, yados. Un vendehumos, te está haciendo de no sé qué tanto, ¿no? Ese es otro. No sé si ya le metieron procesos legales también. Luego, Espero que sí. Juan Faro, creo que se llama el otro, que es, aunque es rival del otro, igual está igual también. Ese sí creo que ya hasta estuvo en la cárcel y todo, blanquear dinero, no sé El eso. blanqueo de capitales. Ajá. Creo que sí que eran presuntos, aunque estuvo, pero presunto tema de tráfico de influencias, lavado de dinero y cosas. Entonces mi pregunta para ti es, me da la impresión que sus líderes en el fitness como que todos son criminales. ¿Es equivocado lo que estoy diciendo o sí tiene algo de Sí. sentido? No, eso han sido realmente, son 3 casos puntuales. Yados empezó cuando Yados hacía contenido. Hay que tener en cuenta que Yados llegó a estar entrenando, incluso entrenar a Jordi Way. Jordi Way sí le conoceréis. O sea, Yados empezó con pues, el rollo fitness y tal, y luego se alejó y se fue más a ese mundillo. A Juan Faro le pasó parecido. Lo que pasa que yo creo que el caso de Juan Faro, ahí hay mucho trasfondo detrás. Creo que no es tan malo como lo pintan, no es tan tal. Yo ahí, fíjate, y no es una persona ni que me caiga bien ni me caiga mal. Pero es verdad que yo ahí sí que rompo un poco más la lanza porque los casos o sea, el caso que pasa con Juan Faro ha sido más bien raro. Ahora, los otros 2 que me comentas, Yados, no hace falta aquí que lo digamos, por todo el mundo conocido, todos sabemos cuál es su sistemática. Y en el caso del doctor Costa, yo aquí con el doctor Costa tengo un problemita. Yo y tengo unos vídeos muy duros a él y los tuve ya que terminar de quitar porque tenía cierta preocupación de meterme en problemas legales porque le ponía fino. Este señor, aparte de por lo que presuntamente le han pillado, que principalmente era por un tema de tráfico de esteroides, como digo, presuntamente, pero bueno, luego salieron otras muchas cosas. Pero este señor, yo por lo que le tengo un profundo asco, es porque este tipo trató de vender sus asesorías como endocrino para hacer preparaciones el mismo día y recogiendo la noticia de un culturista español muy querido que acababa de fallecer. Algo así me acuerdo que vi un video, a lo mejor a ver si el tuyo. Muy querido el culturista que Cisco Sierra. falleció, sí. Sí, Sierra. Cisco Sierra era un hombre, yo no lo conocí en persona, pero era un hombre que tú veías sus vídeos y es la típica persona que tú le ves en redes sociales y dices, tiene pinta de ser buena persona. Y luego cuando ya te metes en el tema del culturismo y cuando empiezas a conocer a gente, te das cuenta que todo el mundo le quería. Entonces, no era un tío fingido. Y sí, o sea, prácticamente con el cuerpo presente le mandó una historia en su Instagram diciendo que si no queréis que le pase, parecido, ¿vale? Estoy parafraseando, no exactamente lo dijo, pero que si no queréis que suceda esto, contratarme a mí. Entonces, son 3 casos particulares. Yo aquí realmente a día de hoy, quienes están como digamos más en la élite a nivel de influencer, fitness y demás, yo podría decir que estaría por un lado Andoni, que si nos fijamos Andoni, Falso natural y todo esto, ¿no? por un posible, efectivamente, falso natural. Y fijaros, es más, yo creo que Ander está tratando de coger la misma película, de decir, mira, este tipo siempre se le ha criticado de eso, yo voy a seguir retroalimentando porque las nuevas analíticas que ha subido también van por ahí. Voy a tratar de tirar ese camino porque a este tío le ha ido muy bien y lo está haciendo muy bien. Ander Basuerte, como te digo, está haciendo colaboraciones esta misma semana, se ha ido a Andorra, está haciendo colaboraciones espectaculares, un chaval que hace un año prácticamente no le conocía a mucha gente. Y luego también tenemos, por ejemplo, a John Pradels, que ya es culturista, pero siempre está criticado por ser influencer y no era culturista. Y este año yo creo que ha cerrado la boca a muchos porque, bueno, tiene pinta de que sea el primer Open español en pisar el Mr. Olympia después de Paco Bautista. Muy bien. Iron, y voy a hacer un juego de asociación de palabras o una frase corta. Te voy a decir quién es y tú me das una respuesta con una palabra o lo que pienses de esa persona. Mike
O'Hearn, El gran mentiroso. Arnold Schwarzenegger, Prepotencia. Ronnie Coleman, Mito. C-Boom, Nueva era. Frank Zane, Sobrevalorado. Amorosi, Rata. WNBF, No competiría allí. Culturismo Natural, Futuro, pero con matices. Alex Costas, En este caso no voy a decir la palabra que realmente quisiera decir en tu canal, eso ya me lo dejo para el mío, pero basura humana. Andoni, Business. Basurto, Se la ha montado. Inteligente. Raúl Carrasco, El genio de la Pickwick. José Calderón, la 212, Ángel Calderón. Ángel Calderón, Hormiga atómica. Le digo. Buah, es que es un Namón, bulldog el tío. Es referente en este país. Referente. Josema, la bestia, Mejor culturista español de la actualidad. Frank Spin, Mejor preparador español. Nash Scratch. Mito del hip hop. Amigo, y para despedirnos, ¿alguna otra pregunta que tengas? Yo tengo una pregunta, nomás que no te lo vayas a tomar como ataque personal, ni Para tampoco... ponerlos en contexto. También no solo nos enfocamos en culturismo, Alan tiene su programa aparte, a mí también, yo tengo otros intereses, tenemos lo que es pensamiento crítico, sin filtros, vemos Qué el guay. mundo de otra manera, no solo el culturismo, esto es solo una parte de nosotros, y Alan tiene temas bien intensos, interesantes, y aquí va. Te lo repito, no es bueno, afán de ofender el respeto a la gente de tu país y todo ese rollo. Hace unos 3 años yo fui a Europa y estuve ahí un mes en España. Entonces estuve en Barcelona, estuve en, ¿cómo se llama la ciudad esta que está al sur en la playa? Marbella, estaba en Barcelona y en Madrid. En Madrid casi no salí porque me había enfermado, pero me di cuenta, no sale esto de mi boca, sino de las amigas que tenía allá. Salí y el 80% de las mujeres que vi en la calle o en los restaurantes eran escorts. Entonces, ¿qué me puedes hablar tú? Pero realmente, o sea, Sí. eh, Te digo. profesionalmente, ¿tú crees que eso es una exageración o es algo que es arraigado en su cultura? Te comento un poco porque además por lo que me has dicho, o sea, por donde has estado, sobre todo Marbella, te puedo explicar. Totalmente. Es más, aquí realmente hay muy poca prostitución. Hay prostitución como en todos lados, pero aquí en España en particular hay muy poca prostitución. Aquí hubo una oleada muy grande de traficantes que vinieron de Europa del Este y hubo aquí incluso cerca de donde yo vivo, a 30, 40 minutos en coche, aquí estaba el mercado más grande de mujeres trabajando en la calle de Europa, a través de un traficante de trata de blancas de origen rumano. Y aquí ha habido mucho, pero es verdad que ahora se pusieron bastante más estrictos con el tema de las leyes. Y por lo que tú me comentas, me imagino que sobre todo es por las zonas. Es cierto que aquí las zonas, digamos, de alto standing, ¿vale? Por ejemplo, Marbella, solo hay que ver, vas en verano, allí van los jeques, tal, y tú vas a Puerto Banús y los coches que puedas ver en Monte Carlo o que puedas ver en Dubái los vas a ver también en un trocito de calle, porque aquello hay muchísimo dinero. Y luego, por ejemplo, en Barcelona, igual si vas a buenos sitios, o en Madrid, por ejemplo, yo soy de Madrid, vas pues a los sitios más pijos, como llamamos nosotros, a los sitios un poco más de dinero, sí que hay muchísima escort de lujo o chica de lujo y se ven. O sea que no es realmente algo que aquí en España sea excesivo, al contrario, incluso diría que tenemos menos que en gran parte de Europa, pero sí que es cierto que en determinados lugares el tema de lugares chulos, lugares que están como sí siempre más de moda, donde se mueve dinero, sí que es verdad que hay muchas escort de lujo, no solo españolas, sino de Europa del Este, de Latinoamérica. Ok, entonces tenía más que ver por el área o el sector en el que estaba y el tipo de gente con la que me relacionaba yo, entonces pues, quizás se prestaba para... A nivel global, o sea, a nivel, digamos, nacional, no hay tanta prostitución, pero sí que es verdad que, digamos, los sitios más selectos, ¿vale? Sí que es verdad que se ve mucho en el ambiente. Ok, otra pregunta. Tengo amistades que viven allá de un montón de años y otros que pues son españoles de siempre. Y lo que me he dado cuenta que universalmente todos están en descontento con la mujer española porque la ven como que muy feminista. ¿Tú crees que eso es cierto en 2026 o fue también Vale. exageración? No, a ver, sí, no, es como todo. Es que al final, a mí no me gusta generalizar, pero como veréis, yo me voy a meter en todos los charcos porque yo no tengo pelos en la lengua y a mí me da igual. Yo
mis opiniones y mis ideales, siempre estoy abierto a contarlos. Aquí en España hemos sufrido, y digo sufrido, ¿vale? Para que yo lo vayáis viendo un poquito el contexto, esa ola wokista que hemos tenido, pues, allí en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, creo, bastante fuerte. Y aquí en Europa también la hemos sufrido, bueno, la hemos sufrido a nivel global, pero bueno, en Europa digamos que ha calado muy duro. Y aquí en España es verdad que hemos tenido muchísimo, muchísimo tirón con el tema del feminismo. Es más, aquí hay un Ministerio de la Mujer muy potente, con un presupuesto muy cargado y realmente se está demostrando que no está funcionando porque en el caso, por ejemplo, pues del maltrato a la mujer o de fallecidas a manos de sus parejas y demás, no ha descendido en los últimos años, aún regándoles con unas cantidades abruptas de dinero y, y es lo que te digo, aquí hemos sufrido mucho este feminismo de tercera o cuarta ola, ya no sé ni por cuál van, pero es verdad que la mujer en sí española no es así, ¿vale? Es más, yo creo que eso ya se está empezando ya a repudiar y uno de los principales sectores que los está empezando a repudiar es precisamente el sector o el género femenino. Ella misma. Sí, 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 sí. Al final, el problema que hay aquí, Alan, para que me entiendas, no es un problema de géneros, es un problema político. Digamos que aquí en España la izquierda ha sido quien se ha apropiado. ¿Vale? Al final hay que tener en cuenta que hoy en día el trabajador, el obrero, no es como antiguamente. ¿Okay? Aquí ten en cuenta que el obrero tiene un iPhone, vive en una casa medianamente aceptable, tiene un Audi, un BMW, no vive mal. Entonces, claro, al obrero ya no le vas a comprar con... Entonces tienen que irse a diferentes cosas, tienen que ir rascando diferentes sitios votos. Y aquí el tema del feminismo lo trajo a la izquierda de manera muy fuerte y eso fue realmente toda esa ola que sufrimos. Pero realmente es un tema, como digo, más político que realmente de lucha de géneros y demás. Luego, la mayoría de la gente normal, ¿no? En sus parejas, pues, a ver, todos, yo tengo hijos y hijas, ¿sabes? Y aquí en España, por ejemplo, tenemos la ley de violencia de género, que es una absoluta chaladura en el sentido de que, por ejemplo, ante la misma acción, ¿de acuerdo? Una mujer, un hombre, tiene una mayor condena que una mujer. Eso es desigualdad ante la ley. Eso es una absoluta salvajada. Eso sale fuera de cualquier estamento democrático. O sea, que imagínate. Pero bueno, ciertamente es mito. La gran mayoría de la gente no es así. O la gran mayoría Entonces, ¿tú crees que deberían de ser juzgados por igual los hombres y las mujeres? Sí, por supuesto. Claro, todos. Evidentemente, los menores entran en un caso aparte, que también creo que aquí en España tendría que haber unas leyes más duras con el tema de los chavales. Es verdad que en España no tenemos una criminalidad enorme, ¿vale? Sí que es cierto que me parece que no tiene ningún sentido porque ya lleva bastantes años y eso no ha hecho que disminuyan las mujeres asesinadas a manos de su pareja. Interesante, porque, por ejemplo, yo no tengo hijos todavía, ¿verdad? Pero si tuviera, seguramente criaría diferente a mi hijo que a mi hija, simplemente porque uno es niño y otro es niña y hay que prepararlos diferente. Claro. Y si ella hace una cosa, probablemente le diga algo, y si el hijo hace lo mismo, probablemente le diría otra cosa, aunque sean, entre comillas, los dos seres humanos. Iguales, hermanos. Sí, lo que pasa, mira, yo que tengo este ejemplo, por así decirlo, lo que pasa que yo, el pequeño, porque bueno, mis dos hijas realmente no son mías biológicamente, son de mi pareja, pero para mí como si fuesen mías. Eh, Son más mayores, ya empiezan a acercarse a la adolescencia y, y realmente lo que son las cosas del día a día, cómo tienen que ser, ¿vale? Al final te das cuenta cuando eres padre que la base, que es la que realmente va a dejar la semilla que va a dejar los padres, que es qué tipo de persona queremos que sean nuestros hijos, eso realmente se hace exactamente igual. Luego son pequeñas pinceladas que evidentemente sí que varían en género, porque los hombres y las mujeres no somos iguales, pero sí que debemos de tener los mismos derechos, ¿ok? Bajo Pero la ley, entonces. los mismos derechos. Ujú. Claro, pero efectivamente, pero bajo la ley. Pero cuidado, pero para todo, porque aquí, por ejemplo, en España tenemos los cupos femeninos que, por ejemplo, en bomberos, por poner un ejemplo, que es hay que pasar unos exámenes para entrar en la administración pública, las mujeres lo tienen más fácil que los hombres. Eso me parece desigualdad. Al final tienen que estar los mejores. Yo creo en la meritocracia. Y si una mujer no está biológicamente creada para determinado puesto, no pasa absolutamente nada. Habrá alguna que sí, pero siempre van a ser las menos. Creo que no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo, por ejemplo, en el caso de mis hijas, las preparo para que sean fuertes, para que salgan a la
fuera a la calle y no se les coma a nadie, no les pisotee a nadie, que tengan todas las posibilidades igual que el resto, pero es que a mi hijo le voy a educar igual. Le voy a decir para que no le pisotee, para que no le pisotee una mala tía, al igual que a ellas no le pisotee un mal tío. Ya luego si entramos en temas de las posibles parejas o de cómo interactuar, es verdad que ahí sí que todavía tenemos un poco de reticencia, no es lo mismo cómo actúa un hombre que cómo actúa una mujer, todavía ahí sí que hay un cierto sesgo, pero en el fondo cuando tienes un hijo y tienes una hija, yo tenía unos pensamientos muy similares a los tuyos, Alan, realmente te das cuenta de que tiraría más, pues al final siempre son muy parecidos a la hora de educarlos. Órale, mira, fíjate, en algunas cosas pensamos parecido, en otras no tanto. Yo no creo que debería de tratarse igual el hombre y la mujer bajo la ley. Por decirte, no creo que las mujeres deberían votar, la mayoría. Sí, Alan. Te va a decir que no, para que de entrada, Desarrollame eso. de entrada, las mujeres casi siempre, por decirte, socialmente en la escuela, digamos, ¿no? Estamos en la secundaria, en la prepa. La manera que ellas se organizan y buscan sus jerarquías, quieren todas ser equitativas. Y si una empieza a sobresalir que las demás, las otras la tumban y la destruyen. O sea, así son las mujeres, quieren todo equitativas para todas. Si eso lo pones en la sociedad, ellas piensan más del lado de la izquierda. Entonces van a elegir políticamente hablando cosas que con la izquierda. Y, y realmente, si nos vamos a ir a la guerra, tú quisieras que tu ejército fueran hombres, no mujeres, ¿verdad? Obvio. También, si van a ir a la guerra los hombres, quizás los hombres deberían tener más decisión en quién los va a gobernar y quién los va a mandar a que se mueren. Y las mujeres, como no van a la guerra, quizás no deberían tener tanto input en elegir quién es el que los va a mandar a la guerra. Sí entiendo lo que quiero decir, ¿por qué la voy? Sí, entiendo un poco tu argumentación. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido porque también me imagino que habrá grandes diferencias de diferentes países y demás y culturas, sobre todo el tema de las culturas, creo que afecta mucho. Sí que es cierto que las mujeres tienen una forma muy complicada de gestionar todo su entorno. Los hombres somos más básicos, yo siempre lo digo, y en mis hijas y en mi hijo lo veo. O sea, cada uno trabaja de manera, o sea, su cabeza funciona de manera totalmente diferente. Las mías, por ejemplo, evolucionan muy rápido. La edad de las mías siempre están jugando al balón, pegándose 3 patadas y llamándose un poco de todo. Y ellas están ahí criticando la una de la otra. Trabajan de maneras diferentes. Eso es lógico, porque somos diferentes. Pero sí que es cierto que a la hora de quien nos gobierna, es que si ya empezamos a hilar tan fino, es que realmente votarían 4. Porque yo, por ejemplo, siempre lo he pensado. Yo soy una persona que me gusta muchísimo leer, me gusta muchísimo informarme, me gusta enterarme de todo. Y yo, claro, por ejemplo, en mi país, que por lo que votaba su padre o su abuelo. Yo creo que esa persona tampoco teoría. Aquí en España yo me atrevería a decir que más del 80%, ampliamente, voy a decirlo, pero creo que incluso más, que el 80% de la gente que va a votar no se lee ni siquiera el programa electoral del partido al que vota, ya no te digo al contrario. Como una persona que no tiene una suficiente formación, ni siquiera presencial, lo está votando y solo lo vota por una corriente que ha heredado o que ha sesgado a través de su pareja o de sus amigos, esa persona realmente tendría derecho a votar cuando no sabe ni lo que está votando. Da para otro programa que no sea de cultura. Claro, ¿eh? Cierto. Última ya para cerrar, conectado con esto. ¿Qué opinas de la situación de la inmigración que está pasando allá? Yo veo los videos. Realmente no sé si son tan extremos en la vida real, pero va la gente, ya sea turistas o gente normal, caminando por barrios que son súper característicos de España y ves puros negros así haciendo brujería en la calle, vendiendo cosas ilegales y cosas así. ¿Qué opinas de eso? Sí. Aquí en España tenemos un problema con la inmigración. Tenemos un problema grave. Es más, hace nada, unas semanas, el presidente que tenemos actualmente ha decidido regularizar más de 500.000 de inmigrantes así de golpe, ¿vale? Y nosotros tenemos un problema muy fuerte porque, a ver, inmigración ha habido siempre y yo no estoy en pro de la inmigración. Es más, mi hijo biológico, su madre es extranjera, no es española, entonces, para que nos entendamos, ¿no? Que yo no tengo ningún atisbo de fascismo ni nada de esto raro. Pero sí que es cierto que actualmente la problemática que tenemos en España es la tipología que ahora mismo de mayor inmigración estamos teniendo es del norte de África, generalmente. Aquí en España fuimos mal dicho, me contradigo. Tuvimos muchísima migración de Latinoamérica y de Europa del Este
allá por los 2000. Luego ya toda esa gente se ha sentado y aquí, pues, a ver, cabrones hay en todos lados, vamos a entendernos, me da igual. Pero sí que es cierto que ellos sí que han sabido, sin perder sus costumbres o sus creencias, sí que han sabido amoldarse aquí a España. Y todos al final pues han luchado, han tenido sus trabajos, han desarrollado sus familias, han prosperado. La problemática que estamos teniendo ahora mismo es que del norte de África hay un gran choque cultural por el tema de la religión. Ellos tienen una religión que básicamente les lanza a la guerra, y esto es una opinión, pero es que lo dice el propio Corán. Y además, cuidado, que no son todos, porque aquí en España ha venido muchísima gente de allí que ha prosperado con sus negocios. Yo he tenido y tengo actualmente amigos que son de Marruecos, por ejemplo, del norte de África, y que han venido a currar y han venido a aportar y más. Pero aquí en España tenemos ese fuerte problema porque por un lado tenemos el contraste del choque cultural, sobre todo por el tema religioso, y luego la problemática de la criminalidad. Aquí los niveles de criminalidad se han disparado. Más, por ejemplo, esto es una dicotomía que estamos teniendo con la izquierda, porque ellos, por ejemplo, defienden el tema del feminismo a muerte, pero luego defienden, por ejemplo, el tema de la inmigración, carta blanca, ¿no? Barra libre para todos. Y está sucediendo lo curioso, y es que mucha de la inmigración que está viniendo son los que están infundiendo mayores crímenes a nivel sexual, etcétera, violaciones y todo esto. Ajá. Se contradicen ellos mismos, generan una paradoja entre sus propias creencias. Por eso te decía que ellas no deberían poder votar, porque ellas mismas votan por su propia destrucción. Pues te voy a decir una cosa, Alan, es muy curioso, pero aquí en España hay más hombres votando a la izquierda que mujeres. A lo mejor aquí en España somos un poco flojitos, también te digo. Órale. No, pues estamos aprendiendo. Amigo Iron, qué buen episodio. Y te ves, Así me parece. ya conociéndote más, eres una persona muy culta, educada, centrada, y está muy bueno para debatir y hacer otro episodio que no sea de culturismo. Hablamos de todo. Por supuesto, me encantaría. Este ratito, evidentemente, el culturismo, que lo amo, y de todo lo que hemos hablado, que además son temas que he sacado, he estado muy cómodo, pero que no me lo esperaba, ha sido Ni yo. Me ha encantado. Te agradezco, amigo. Chicos, ha sido maravilloso. Un placer. ¡Ánimo!